Lo que tenemos en Bolivia, la verdad, es un proceso constituyente que tiene algunos años de desarrollo, porque arranca, la verdad es que el año 2003, todos tienden a situarlo solamente en el gobierno de Evo Morales, pero eso se queda bastante estrecho. Es el año 2003, hay ahí un hito, porque se produce la guerra del gas en Bolivia, que es cuando termina derrocado el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que entró con un programa absolutamente neoliberal que incluía la privatización del agua. Entonces, lo que hace la sociedad boliviana es finalmente confluir en un gran movimiento de movimientos que ya venían hace varios años cuestionando las políticas neoliberales. Entonces, lo que hacen es derrocar este gobierno y se inicia un proceso de transición que termina con la elección de Evo Morales y la llegada del movimiento al socialismo al poder en 2005. El programa del MAS y de Evo Morales planteaba, entre otras cuestiones, la nacionalización de los hidrocarburos, atendiendo a la demanda de este gran movimiento antineoliberal, y entre las otras demandas estaba fundamentalmente convocar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución boliviana, porque se entendía obsoleta y que no daba cuenta de las demandas contemporáneas de los pueblos. Entonces lo que se hace efectivamente es convocar esta asamblea, una de las primeras medidas que toma Evo Morales y que comienza a sesionar en la ciudad de Sucre. Una vez que el MAS llega al poder en Bolivia, convoca a una asamblea constituyente y el mecanismo, la verdad es que es bastante parecido, porque el mecanismo de asamblea constituyente no significa en sí, digamos, una participación masiva de la sociedad ni nada, depende de qué país lo haga. En el caso de Bolivia, como estamos frente a un proceso de refundación nacional, igual como ocurrió en Ecuador, todos los movimientos participan también de esta demanda, entonces lo que se hace es completar una cantidad de pasos que son los mismos que se están discutiendo en Chile. Se hace un referéndum de entrada, un referéndum de salida, una asamblea constituyente con la totalidad de sus miembros elegidos, que, si no me equivoco son algo de 255 escaños. Lo que se plantea también es una cantidad de cupos para pueblos indígenas, y eso es importante de considerar porque Bolivia es una sociedad con mayoría de población indígena, quechua aymara fundamentalmente, pero igual se estimó necesario que se tenía que asegurar una participación con escaños destinados definitivamente a integrantes de los pueblos indígenas, que además podían ser elegidos en los demás escaños generales. Lo que se hace después es sesionar en la ciudad de Sucre, en un edificio específico. Además, y esto ocurrió tanto en Bolivia como en Ecuador, un hecho que da cuenta de que este proceso tiene que ver con una refundación nacional, y es que la Asamblea Constituyente se erige como el organismo máximo del país. Está por sobre el Congreso y está por sobre el gobierno. Es el máximo organismo. Y lo que hace es sesionar durante casi 2 años, y ya a comienzos de 2009, por referéndum universal, se aprueba la nueva constitución en Bolivia, que va a consagrar, entre otras fórmulas bastante novedosas, la verdad, a nivel de teoría política, es la plurinacionalidad en Bolivia. Lo que se está viendo hoy día con la crisis del gobierno de Evo Morales, ¿cierto?, con la salida del MAS en las condiciones que se produjo, es que hoy día lo que cae es un gobierno, pero el Estado plurinacional continúa mientras exista la Constitución y mientras la sociedad boliviana defienda eso. Comparando este proceso con lo que estamos viviendo en Chile, estamos en una coyuntura, la verdad, donde todo puede pasar, donde el acuerdo que sacó el Congreso se puede abrir de manera ciudadana y afinar algunos detalles que permitirían una participación más amplia o no. También se puede rigidizar y quedar hasta aquí. En ese sentido, yo creo que es interesante ver lo que ha ocurrido en América Latina y en este caso particularmente en Bolivia, porque nosotros tenemos el desafío de recoger algunas demandas ciudadanas que tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Lo que ocurrió en Bolivia, y aquí me parece interesante para contrastar con Chile, es uno, que siendo, como dije anteriormente, una sociedad con mayoría indígena, de todas formas se estableció que era importante destinar escaños para integrantes de los pueblos indígenas, más allá de que puedan ganar los otros escaños por la elección general. Ese es un punto importante, o sea, una sociedad con mayoría indígena estima que de todas formas tiene que construir ese piso mínimo. Me parece que esa cuestión, si no se hace en Chile, no estaríamos definitivamente en un momento constituyente, sino una asamblea constituida, que es muy distinto. En segundo lugar, tiene que ver también la comparación y la reflexión que yo podría hacer con la forma de elección de los asambleístas. Estamos nosotros también frente a la posibilidad de hacer una asamblea constituyente, aunque se diga convención, pero es prácticamente lo mismo,
con un 100% de integrantes elegidos. Bueno, en Bolivia se hace así y el modo de elegir tiene que ver con coaliciones partidarias, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la comparación que yo haría con Chile? Y esto es muy contextual, no tiene que ver con oponer movimientos con partidos, a mí no me interesa mucho esa dicotomía, pero lo que ocurre en Chile es que si tú lo haces en torno a alianzas partidarias, dejas fuera el mundo social, ¿ya? En Bolivia, y también ocurrió así en Ecuador, cuando tú lo haces en torno a alianzas partidarias, no haces un corte con el mundo social, porque el mundo social tiene sus brazos políticos, prácticamente todos los movimientos. O sea, en Ecuador el Pachacutic es el brazo político de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En Bolivia, el movimiento al socialismo es el brazo político de una alianza campesino-indígena. Por lo tanto, no hay un corte. Cuando tú haces la elección de asambleístas en torno a alianzas partidarias, eso implica que entra el mundo social, fundamentalmente a través de sus brazos políticos. Y en Chile yo creo que ahí tenemos que pensarlo. Para nosotros no es suficiente que esto se elija con la ley electoral, porque aquí la clase política tiene sus fronteras muy determinadas. O sea, en Chile un líder sindical, por ejemplo, no puede postularse a un cargo al Parlamento. Y sin embargo, este acuerdo, cuando se dice que está a la medida de la clase política, tiene mucho de cierto, porque de hecho un parlamentario puede abandonar su cargo durante un año, ser elegido asambleísta, sesionar y posteriormente volver al Parlamento. Por lo tanto, ahí yo diría que no es tan mecánico el asunto, que da para reflexionarlo y pensar también que una asamblea constituyente tiene que ver mucho con las condiciones históricas y con el proceso político que está viviendo cada sociedad.